Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca del proceso de investigación mixta y nos enfocaremos en 4 diseños de investigación. Esta exposición está conformada por Diego Sánchez, Fernanda Fernández, Verónica Ríos y quien les habla, Ingrid Corsino. Comenzaremos definiendo qué es una investigación mixta. Es aquella en la cual tenemos un componente cualitativo y uno cuantitativo al mismo tiempo, es decir, una variable cualitativa y una cuantitativa en una investigación. En las referencias teóricas de la investigación mixta tenemos a Credwell, que en el 2008 argumenta que es la combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos, proporcionando una comprensión más completa de una problemática de investigación, es decir, que complementan las carencias de cada uno. Johnson en el 2006 visualiza la investigación mixta como una mezcla entre lo cualitativo y lo cuantitativo, centrándose más en uno de ellos. Que cuando se hable del método cuantitativo se resuma como cuán y cuando se hable del método cualitativo como cuál. Hernández Sampier y Mendoza en el 2008 señalaron estos métodos mixtos como la representación del más alto grado de integración entre lo cualitativo y lo cuantitativo en una investigación. Chen en el 2006 define la investigación mixta como una integración sistemática de lo cualitativo y lo cuantitativo en un mismo estudio, y así obtener una fotografía más completa de la investigación. Buenos días, mi nombre es María Fernanda. Bueno, después de que mi compañera haya explicado la información sobre el modelo mixto, yo empiezo con el diseño anidado o incrustado concurrente modelo dominante DIAC. Como bien ustedes lo pueden observar, indica que es una recolecta simultáneamente datos cuantitativos como pueden ser cualitativos, ¿sí? Pero su diferencia con el diseño de triangulación concurrente reside en que es un método predominante que guía el proyecto, ¿sí? Que puede ser quanti o quali. También dice este diseño que puede poseer menor prioridad en el anidado o insertado, dentro que se considera central. Tal incrustación puede significar que el método secundario responde a diferentes preguntas del investigador respecto al método primario. En breves palabras, ¿qué quiere decir eso? Pues el investigador puede decidir por cuál empezar, sea quanti o quali. La idea es de que él se sienta cómodo en el momento de su trabajo de investigación. Bueno, continuando con el ejemplo, yo escogí un ejemplo sobre el consumo de drogas y factores sociodemográficos, donde habla sobre el abuso de drogas, ¿sí? Más que todo, digamos, en este caso, se encuentra entre 19 y 25 años el consumo de estas sustancias en personas, sea alcohol, tabaco o bueno. Entonces, en el cuadro se muestra la información tanto cualitativo como cuantitativo, ¿sí? En el lado cualitativo, que es del lado derecho, si ustedes pueden observar, nos habla sobre la situación problemática por el consumo de sustancia y al otro lado cuantitativo sobre el número de encuestados que se hizo de este consumo de sustancias. Por ejemplo, a los que se les hizo esta encuesta se les indicó que al tener esta sustancia si se ha expuesto en peligros contra la integridad física. ¿Qué quiere decir eso? Si a punto de chocar un auto o sufrir cualquier otra clase de accidente. La mayoría de ellos en alcohol respondieron un 12.8%, en sustancia de marihuana 1.3% y en cocaína 0.3%. Y así sucesivamente pues se va dando la información de esta tabla de datos cuantitativos y cualitativos. Bueno, ya teniendo la información del ejemplo, nos vamos hacia las diferencias del DIAC. Nos habla que es un diseño anidado concurrente de modelo dominante. Se diferencia de los otros diseños ya que uno de los dos valores, tanto quanti como quali, tiene mayor peso de prevalencia sobre la otra. Es como una cápsula que va dentro de la otra. Por ejemplo, que sea cuantitativa y se requiere de una cualitativa, ¿sí? Digamos un ejemplo, una capacitación para una empresa. Eso vendría siendo cualitativa, ¿sí? Porque tendríamos que ver dónde se va a hacer la capacitación, ¿sí?
cuáles son los costos, ¿sí? Si se va a cobrar por horas, se va a cobrar por días. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene una variable que estaría capsulada tanto en la cuantitativo en los costos de las capacitaciones que se debe de solventar, ¿sí? Como tener la logística de lo cualitativo de esa capacitación dentro de una empresa. Conclusión del DIAP. Finalmente concluimos que el DIAP son datos recolectados por ambos métodos que son comparados o mezclados en la fase del análisis, donde proporciona una visión más amplia del fenómeno estudiado que se usaría en un solo método, ya que la investigación es un procedimiento esencial en el abordaje de soluciones. Diseño anidado concurrente de varios niveles. En esta modalidad se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de estos. Otro objetivo de este diseño podría ser buscar información en diferentes grupos y o niveles de análisis. En el siguiente ejemplo podremos observar cómo se recolectan datos cualitativos y cuantitativos al investigar la calidad del servicio que se presenta en cierto hospital. En este ejemplo podremos ver cómo el orden de implementación de variables cuantitativas y cualitativas no afecta el rumbo de la investigación ni la calidad de los datos obtenidos. Ejemplo: estudiar la calidad en el soporte y servicio que se ofrece a los pacientes de un hospital a quienes se les podría administrar un instrumento estandarizado para medir su nivel de satisfacción sobre el servicio que se les brinda y si perciben apoyo físico y emocional. Esa es una variable cuantitativa. Mientras que a los familiares de los pacientes se les entrevistaría en profundidad. Esa sería una variable cualitativa. Y todavía se podría ampliar el número de métodos incrustados, medir en los médicos, las enfermeras y otros empleados la autopercepción de la calidad del servicio y el soporte ofrecido a los pacientes. Esa es una variable cuantitativa. También se podría entrevistar a los directivos sobre el problema de estudio en cuestión, y esa sería una variable cualitativa. La diferencia entre el diseño anidado concurrente de varios niveles y los demás diseños de investigación es que en este método los resultados cuantitativos y cualitativos varían y pueden ser diferentes entre sí. Conclusión. Podemos concluir que el diseño anidado concurrente de varios niveles es uno de los diseños de investigación más completos que existe, ya que este permite una recolección más amplia de información sin tener que seguir un formato en específico. Este diseño nos da la libertad de indagar de manera más profunda y completa en la recolección de información, utilizando el orden que el investigador desee. Muy buenos días compañeros, les habla Verónica Ríos y yo les voy a hablar sobre el diseño transformativo concurrente DISTRAC. Antes que nada les quiero dar como una breve explicación de qué es concurrente. Bueno, vamos con la definición de concurrente. La ejecución concurrente se aplica a ambos métodos de manera simultánea. Los datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo tiempo. Desde luego sabemos de antemano que regularmente los datos cualitativos requieren de mayor tiempo para su obtención de análisis. Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la fase de interpretación de los datos de cada método, sino hasta que ambos conjuntos de datos han sido recolectados y analizados de manera separada, se llevan a cabo la conclusión. Bueno, ahora sí vamos con la definición del diseño transformativo concurrente DISTRAC. Este diseño conjunta varios elementos de los modelos previos, o sea, los modelos anteriores que les acaban de explicar mis compañeros. Se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo momento, como les acabo de explicar, lo concurrente. Y puede darse o no mayor peso a uno u otro método. Pero al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y el análisis son guiados por una teoría, una visión, ideología o perspectiva. ¿Qué quiere decir? Este diseño va los dos métodos por igual, el cualitativo y el cuantitativo. Pero si la persona que está haciendo su investigación quiere darle mayor peso al cualitativo
o en su caso al cuantitativo, también eso va a depender de los resultados que se va dando en la investigación, cuál tiene mayor peso, se puede hacer. Pero sí tiene que ser la recolección de los datos como en un mismo tiempo para cuando ya esté todo recogido poder dar una comparación de los resultados y así obtener lo que desea el investigador. Bueno, ahí ven en pantalla lo que les acabo de explicar, que es que el método cuantitativo y cualitativo se elaboran en el mismo tiempo, pero cada uno en su forma y con su manera de plantear el problema o abordarlo, pues cada uno en su método como tal. Pero ya al recolectar todos los datos se da un resultado y se comparan y se da una interpretación en un mismo tiempo, como lo acabo de decir anteriormente. Vamos con los ejemplos de este diseño. Como primer ejemplo tenemos el estudio de pacientes con SIDA. La fase inicial se recolectaron datos cualitativos. En la segunda parte se revisó el expediente médico de cada paciente. Luego se juntan los dos enfoques en un objetivo y la evolución y evaluación de individuos y sus contactos. Como segundo ejemplo tenemos la contaminación en la ciudad de Cali. La fase inicial se recolectan datos cualitativos ambientales. Segunda parte, revisión de cuestionario hecho en la ciudad sobre el impacto ambiental. Ahí estaríamos hablando sobre el cuantitativo. Luego de la recolección de los datos se determina la respuesta y la evolución que puede tener la ciudad en su aspecto ambiental. Como pueden ver en los dos ejemplos, se usa tanto el cualitativo como el cuantitativo en un mismo momento para la recolección de los datos al final. Las diferencias de este diseño es que reúne varios elementos de modelos anteriores. Finalidad: conjuga información cualitativa y cuantitativa, anidándola, conectándola o haciéndola confluir a diferencia de los anteriores métodos. Implica mezcla más completa, más exigente entre métodos cualitativos y cuantitativos. Es decir, que este método es un poco más complejo y exige mucho más a la hora de elaborarlo como investigadores. Como conclusión, conocer y entender este diseño de investigación nos ayudará a determinar si es el camino que seguirá la investigación que emprendemos, sin desconocer que cualquier diseño o método que se escoja debe llevar a la construcción de conocimiento para saberlo y elaborarlo de la mejor forma posible, y siguiendo como tal su forma de efectuarlo, para así obtener lo que deseamos saber en la investigación, ya que es el objetivo principal de cualquier investigación. Diseño de integración múltiple. Es la interconexión completa entre los métodos cuantitativo y cualitativo, desde el planteamiento hasta la elaboración de una investigación. Es decir, de forma itinerante, que varía de la investigación cuantitativa a la cualitativa y viceversa, siempre van de la mano dependiendo una de la otra. Este ejemplo trata sobre una investigación asociada al embarazo en adolescentes en edades de 13 a 19 años del municipio de Buenaventura. Este ejemplo aborda el diseño DIN, ya que en lo cualitativo se exploran las percepciones del embarazo en adolescentes y el contexto que lo rodea. Las técnicas utilizadas de información fueron en grupos focales y entrevistas semiestructuradas, y en lo cuantitativo se presentaron hallazgos numéricos y porcentajes. En toda la investigación se combinaron metodología cualitativa con cuantitativa, colocando ambas en el mismo nivel de referencia. Diferencias del diseño de integración múltiple. Se diferencia de los otros diseños ya que tiene la integración más completa entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, teniendo ambas el mismo nivel de importancia en una investigación. Finalmente, podemos concluir que el diseño de integración múltiple es la interconexión entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, desde el principio de una investigación hasta el final de esta. De referencia, utilizamos el libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampier, sexta edición. Hemos terminado nuestra exposición. Agradecemos mucho la atención prestada.